Bienvenidos a Huertinga y a un video especial que en realidad, como no estoy teniendo mucho tiempo porque ando un poco complicado con el trabajo, que no es este, sino el que me da de comer. Este es un hobby hermoso que tengo, las suculentas, y como los días están súper ventosos, o sea me pone de pésimo humor, dije bueno, vamos a grabar un video un poco más tranquilo, pero vamos a mostrar cómo han crecido algunas suculentas y dar algunos tips. Comenzamos con mi hermosa, bellísima, adorada, porque la adoro realmente, Cotiledón tomentosa, también conocida como garritas de oso, manitos de oso, patitos de oso y todo lo que tenga que ver con oso por la forma que tienen las hojas. Tengo que aclarar que en realidad esta tonalidad que tiene, bastante intensa, es porque todavía estamos en verano, por eso tiene esos extremos dentados de las hojas, con ese color un poco como rojizo bordó, e incluso floreció hace no mucho, y las flores también, que si uno la tiene a semisombra tienen una tonalidad amarilla, ahora como ven está un poco rojiza. Esta es la madre, la causante de tanto amor que me provoca esta suculenta, que siempre me preguntan hace cuánto la tengo. En realidad hace 2 años más o menos, y está actualmente en una maceta número 17. Obviamente la conseguí chiquitita, pero bueno, fui aprendiendo, y esta sí que la estudié pero muchísimo y muchísimo, porque nunca encontraba ejemplares grandes, no veía. Esta de hecho es la hijita de la otra, miren cómo creció, que la separamos en el video de cuidados, que les dejo todos los links abajo en la descripción, que hablamos de sus cuidados y métodos de reproducción. Este es un esqueje de la otra, que está inmenso también, y está en una maceta número 13. Y como ven, ambas están gigantes. Si se me permite hacerles algunas recomendaciones, ya que me hacen muchísimas consultas de esta suculenta, tengan en cuenta que tiene una particularidad esta suculenta que uno va aprendiendo con los años, que cuando son muy chiquititas, como estas que vamos a mostrar ahora, que cortamos en un directo, todos están enraizados. Y cuando es tan chiquitita en realidad conviene tenerlo a muchísima más semisombra, mucho cuidado con los riegos, y no se preocupen por las hojas basales, que son las de más abajo, porque esas siempre se van a consumir, porque utiliza sus reservas justamente para enraizar y seguir creciendo. Lo importante es que las hojas, pongámosle de 2/3 para arriba, estén bien. Otra suculenta que también adoro, este video va a ser totalmente subjetivo, o sea, lo que siempre me quejo de los videos que dicen media hora, uy, qué linda mi suculenta, bueno, este un poquito va a ser de eso, pero bueno, más allá de eso, esta es mi Graptopétalum mendozae, la madre, que está en una maceta que es tipo cuenco número 24, está gigante. Esta también la podamos en un directo que hicimos un sábado en vivo, y como ven está de vuelta rebalsando la maceta. Vamos a tener que hacerle una poda. Acá ha quedado una de las florcitas que en su momento, si ven ese directo que está en YouTube, estaba lleno de varas florales, y la vamos a sacar directamente a esta vara floral porque ya está prácticamente marchita, y como siempre se me vienen algunos pulgones encima, así que preferentemente la vamos a descartar a la vara floral, la pasaremos después a la compostera. Y como ven está gigante, y bueno, vamos a hacer una poda, porque como ven los tallos que están más abajo, que siempre pasa lo mismo, al no tener mucha luz se empiezan a etiolar. Por eso es importante sacar esos tallos y ponerlos a enraizar, y van a crecer perfecto. Ustedes no se imaginan cuánto pesa esta maceta, está gigante. Y bueno, acá está nuestra bella Nichu, nuestro chanchito salvaje, que aclaro que es un perro, porque a veces me preguntan si es un chancho de verdad, pero no, no es un chancho, es un perrito, de hecho es una perrita. Y los que vieron ese directo se preguntarán dónde están los otros esquejes que pusieron a enraizar. Bueno, acá están, son un montón de macetitas, esos de ahí de la esquinita, ¿no? Que son Sempervivum Tectorum, que también hay un montón. Pero miren la cantidad de macetitas que tenemos de todos los esquejes que cortamos en ese directo. Bueno, todos han enraizado, están cada uno en sus macetitas, de hecho están muy bonitos. Y no sabemos qué hacer con tantos. De hecho creo que a todos nuestros familiares le hemos regalado alguno y amigos,
vendimos algunos poquitos, así que tenemos un montón que ojalá fuesen estos solos que estoy mostrando ahora, pero no, en realidad tenemos algunos más que de hecho estamos poniendo en esta maceta que es rectangular y en esta que es tipo cuenco, varios que ahí están mezclados un poquito con algunas Graptosedum Francesco Baldi, pero como ven son un montón y en la bandeja de reproducción tengo otro montón, así que bueno, estoy lleno de Graptopetalum mendozae. Y ahora mi querida Crassula falcata, que finalmente floreció por primera vez y quería tener el registro de esa floración, que lamentablemente como los días están tan ventosos y además la floración está bastante pesada e intensa, bueno, se me dobló la Crassula falcata, que de hecho está bastante grande y muy alta, y está en una maceta número 17. Así que aprovechando que estamos haciendo este video y que ya tengo el registro de la floración de nuestra suculenta, lo que vamos a hacer en realidad es cortar esta vara floral, porque además se me ha llenado, como suele pasar, de pulgones, como también estaba viendo de hormigas, que casi nunca hay acá hormigas, y creo yo porque hubo unos días de mucha llovizna, que fueron como 2 o 3 días seguidos, aparecieron hormigas, así que bueno, mejor vamos a cortar esa vara floral. Pará, Huertinga, yo me pongo acá y vos hacés como que estás grabando y que a mí nadie me vea, así la suculenta se ve más linda y con la flor un poquito más alta, porque así la verdad que da pena tu suculenta. Y apúrate que está lleno de hormigas y me pican, me pican. Bueno, así que lo mejor es cortar la vara floral. Yo sé que a muchos no les gusta que se corten las varas florales, pero créanme que hay casos como este evidentemente que la debilita y además en este caso la deforma. De hecho ahí ven que se está moviendo mucho, no es que la estoy moviendo con la mano sino que es el viento, y esto le está jugando además en contra, la va a lastimar a la suculenta. Así que bueno, no mostré cómo la cortaba porque yo sé que a muchos no les gusta, sino que simplemente quería que vean que con el solo hecho de cortarle la vara floral y ya sin tener ese peso que tenía de las flores, ya casi automáticamente está muchísimo más erguida. Ahora solamente basta que cicatrice esa parte de la vara floral, y acá de paso les muestro con los pequeñines que tiene creciendo en la base del tallo. Y ustedes dirán, Huertinga, ¿qué vas a hacer con esa vara floral y con las hormigas? Bueno, ¿qué tiene? Sí, lo podría regalar. Ustedes van a decir a modo de chiste que se lo regale a la señorita Huertinga, pero bueno, ya está un poquito cansada de las flores de las suculentas, que siempre le hago el chiste de que se las regalo. Así que en realidad lo que hacemos es pasarlo a nuestra compostera, que no hay mejor cosa en realidad que se vuelva materia orgánica, tierra negra, y eso sirva para que crezcan otras plantas. Y les quería mostrar también otros ejemplares que tenemos de la misma, que esta, como saben muchos, tuvimos en el invierno del año pasado unos accidentes importantes por el viento y las tormentas de viento, pero miren cómo cicatrizó todas esas heridas que tuvo causadas por el viento, y la verdad que si bien se la ve media feíta, está creciendo bien, se han recuperado muy bien estos ejemplares que están ambos en maceta número 13. Así que bueno, ahora en realidad es cuestión de tiempo, ya están reparadas del viento, así que hay que esperar para que se vayan prolijando el crecimiento. Y este es un chiquitín hermoso de ese video de cuidados que le dejo abajo en la descripción el link, que está en una maceta número 10 y la verdad que me encanta, está creciendo perfecto. Y por último, la Echeveria o Echeveria Reunioni Topsy-Turvy, que ha florecido una vez más. Ya lo había hecho el año pasado, lo ha vuelto a hacer ahora, este año 2021, en casi a mediados de verano. Empezó con este proceso con 3 varas florales que, como ven, siempre son larguísimas, pero esto es algo que sucede, que la floración en esta especie también la debilita. Miren cómo ha debilitado a la madre, que además tiene hijuelos que también tendría que separar. Pero bueno, la idea era apreciar. A mí me encantan las flores de esta suculenta. Lamento mucho tener que cortar estas varas florales, que me parece un espectáculo. Aparte crecen en forma así anárquica y me encanta, amo eso, y están bellísimas, pero tengo que sacar las varas florales. Y esto ya lo habíamos hecho en otros videos que habíamos mostrado,
que en realidad todas estas hojas de la vara floral se pueden reproducir perfectamente bien. Es súper sencillo en esta especie, se sigue el método que explicamos y que tiene su video y lo pueden buscar, de reproducción por hoja de suculentas. Y miren solo de las 3 varas florales la cantidad de hojas que tenemos, y de todas esas van a salir un brote y vamos a tener un nuevo ejemplar. Me llené la mano de pruina, pero bueno, y bueno, acá también tenemos estas varas florales que ustedes volverán a hacer el chiste, regálaselas a la señorita Huertinga y yo les volveré a decir, ya está media cansada que le haga el chiste de que te regalo un ramo de flores suculentas, que seguramente no son las que quiere. Así que bueno, también las vamos a pasar a la compostera. Yo sé que algunos preferían que las pongan en un jarrón con agua y demás, pero que se haga materia orgánica, es el ciclo natural, está bueno. Y me estoy dando cuenta que nuestra vid, bueno, ya las uvas que tenía, la verdad que están como para comer. Así que ya que estamos, y este video es un poquito más relajado, vamos a comer una uva. De hecho está bastante blandita. A mí mucho estas no me gustan, las verdes, pero la verdad que están buenas. Ahí me la comí y estaba bastante rico el sabor. Un poquito ácido, pero eso es propio de las uvas, que a mí mucho no me gusta las verdes. Pero bueno, si alguien quiere uvas, que me avise, tenemos un montón. De hecho la vid ha crecido tanto que se fue al pino al vecino y creció ahí arriba. Y aunque ustedes no lo crean, ahí arriba hay un montón de racimos de uva que es imposible sacarlos de ahí, si a alguien se le ocurre cómo hacerlo, porque una escalera no podría tener. Mirá, Nichu, tenemos uvas para todo el año. Huertinga, Huertinga, mira cómo hago angelitos con tus hojas, mira, uy, hago angelitos, uy, se viene el viento, sácame de acá, Huertinga, se viene el viento y se vuela todo. Bueno, y como les decía antes, también de la Echevería Reunión y Topsy Turvy tenemos un montón de ejemplares, muchos crecidos de esas hojas de la vara floral de la floración del año pasado, o de hijuelos que hemos sacado, y miren lo lindo que se ponen, que estos dos están en macetas número 10, las de color violeta, que cuando se las separa y logran raizar realmente crecen muy bonitos, muy parejo. Es muy fácil de emprolijarlas cuando es un hijuelo que está medio complicada la forma. Como ven, solitos se emparejan y crecen súper bien. De hecho ahí tenemos bastantes, y tenemos otros más, ya no en el patio sino en lo que sería el balcón, que ahí están un poco más reparadas del viento y un poquito de menos de sol directo. Pero también, como ven, tengo ejemplares en realidad por todos lados dando vuelta. No sé cuántos hay en total, calculo que unos 20 más o menos en macetas individuales. Así que bueno, esta es otra que no sé muy bien qué hacer. Hemos regalado un montón, algunos vendimos, pero bueno, todavía quedan muchos. Y ese fue el video, espero que les haya gustado. Como siempre se agradecen los likes. Y si les gusta cada tanto que haga un video de este tipo, bueno, avísenme, porque a veces cuando estoy complicado con los tiempos me viene bien hacer un video de este tipo. Y no se olviden de suscribirse, muchas gracias, chao.